Muy bien, hoy nos visitan invitados, hoy viene Pablo Hapkin, vamos a empezar a ver que nos cuesta tanto tener oficialismo, el tacho de bótelos. Con lo que nos cuesta venir a traer oficialismo para compartir, nos vienen todos mano a mano. Nos cuesta un poco de ahí, pero así que doblemente gracias a Pablo Hapkin en la Secretaría de la Intendencia, por supuesto. También Gabriel Chupitaz, concejal del PRO, y el amigo y colega Pablo Procopio en este caso. Muy bien. Gracias, Pablo. Por favor. Gracias, Gabriel. Gracias, Pablo, por venir también. Gracias por venir, vamos a charlar un poco. Rosario, ¿en qué año estamos? ¿2014? Está un déjà vu, siento un déjà vu. Rosario en medio de la participación, la nuevamente venida de Gendarmería y las fuerzas federales aquí a Rosario. Así que vamos a charlar un poco de lo que nos pasa, sobre lo que se viene sobre todo, a partir de un video que vemos ahí. ¿Les parece? Los invito. Dale, Tito, cuando quieras. Me produce tristeza que el socialismo no haya podido, por lo menos hasta ahora, manejar el tema del narcotráfico, no haya sabido cómo. Nosotros creemos que esto tiene que ver con la presencia del narcotráfico y la violencia que ese narcotráfico trae. Los narcotraficantes vinieron de México y de Colombia, de alguna forma entraron, en algún lugar viven, y si nosotros no hacemos inteligencia y articulamos entre países, y articulamos nación, provincia y municipio, el combate es desparejo. En edificios onda Puerto Madero acá, que se están construyendo, que en un momento empezaron a ser guita que le sobraba a los chacareros y que hoy es guita de chacarero más lavado de guita narco. ¿No le da curiosidad como intendente saber quiénes son los dueños de las torres deshabitadas de la costanera rosarina? No, las torres. Yo no creo que no comparto que hay que estigmatizar las torres. Pero si de 10 departamentos uno es narcotraficante, vale la pena investigar los demás. Ahí y en mi barrio o en el tuyo. Lo que hay que apostar es a una renovación de la policía, porque si no, siempre vamos a estar esperando que vengan estos Robocop. Que va a estar integrado por los jefes de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales. Gendarmería es una solución sintomática. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una neumonía y tomás aspirina, te puede bajar la fiebre. Pero si no buscas, digamos, soluciones más de fondo... A la infección te va a ganar la infección. Es bastante simple entender la cuestión. Bueno, muy bien. Estoy en un problema. Gabriel, Pablo también, porque tenían preguntas y cuestionamientos, pero son para el pasado. ¿Viste? Tenía un montón de preguntas. Todas para el pasado. ¿Por qué se negó el problema hace 8 años? ¿Por qué se tardó en reaccionar? ¿Por qué se ascendió Toñoli? ¿Por qué fracasó la anterior venida de Gendarmería? ¿Por qué la ministra Burri retoca un acuerdo y a último momento se entera el gobernador? A último momento. ¿Quién financia las campañas electorales? ¿Por qué la Nata hace en un mes 2 informes muy sospechosamente muy críticos a la gestión socialista en Santa Fe? Pero me parece, no sé qué te parece a vos, Pablo, que tenemos que mirar. Ahora la gente nos pide que miremos para adelante. Sí. ¿No? Sí, absolutamente. ¿Sentiste eso en la marcha? Me encanta saber tu opinión. Que las autoridades tienen que estar a la orden del día y respondiendo a este tipo de llamados por parte de la población, sin más dilatar nada. Exacto, sin empezar a ver cuestionamientos y miradas hacia el pasado, ¿no? De eso tenemos que hablar y también de algunas cosas que las veía recién en las imágenes. La estigmatización de Rosario también basta con esto, ¿no? Estigmatizar una torre, yo la primera vez que lo escucho, pero... Y tenemos que dejarnos de pensar, pobre Rosario, cómo la quiero, la están estigmatizando. Salir de esa idea que lo único que hace es que nadie tome ninguna decisión, ¿viste? Porque a todos nos duele, ¿cómo no nos va a doler? Bueno, esto es lo que pasó en definitiva. Pero vos me podés decir eso perfecto, porque estás de los dos lados casi. Claro que estoy de los dos lados, me cuesta mucho diferenciar los lugares, me pongo en el lugar de periodista, por supuesto, porque lo soy, pero fundamentalmente cuando te atraviesa una situación particular tan dura, te pones en el lugar de las víctimas, escuchás cada uno de los reclamos. El hermano de Pablo fue víctima y fue asesinado por hechos de inseguridad en Rosario, ¿no? Y bueno, afortunadamente alguien empieza a oír y a reaccionar en consecuencia. Eso es lo que había que hacer. Imagínate multiplicar esa cantidad de situaciones tan tremendas que te cambian absolutamente la vida. No es más lo que te imaginabas. No podés proyectar lo que tenías, tenías en vista porque ya no sos el mismo. Empiezas a ver las cosas distintas. Bueno, evidentemente acá ocurrió esto que vos decías.
pasó mucho tiempo sin ningún tipo de solución, o por lo menos sin querer sin reflejos. Evidenciar que lo primordial era esta cuestión que reclamaba la gente. Además, los políticos tienen encuestas y saben cuáles son los problemas más urgentes. Sin embargo, parece que por momentos es más importante la reelección vía reforma constitucional que otra cosa. Pablo, ese tema hoy quedó de lado. Fíjate vos, ¿por qué se pusieron todos a trabajar? Bienvenido sea. También la justicia, no solamente los políticos. Creo que tu responsabilidad también en tu cargo es darnos esperanza. Yo creo que durante muchos años se pensó que sobre este tema no había muchas respuestas para dar. Entonces se discutían más bien debates generales y no sobre lo concreto en la experiencia, que hay muchas para tomar, que podés ir resolviendo, porque claro, es un tema realmente muy complejo, porque abarca muchas aristas. Tenemos una agenda concreta a nivel municipal, desde la iluminación, desde el control, desde la tarea que puede ser cómo pensás un diseño urbano en determinado espacio. Hay una tarea provincial muy centrada, por un lado, en la cuestión policial y por otro lado también en el sistema judicial, algunas reformas legislativas propuestas que son importantes. Contanos de tu área concretamente. En nuestro área, cosas que tengamos que a saber. nivel municipal, sí. Tenemos una agenda plasmada, creo que yo lo cargaba, hay 28 ordenanzas, van desde la cuestión de la atención a las víctimas, que ese es un tema que el Estado realmente está muy atrás, porque era un tema que no se pensaba en las estructuras estatales, a como la iluminación, la apertura de una calle, o un retardador de velocidad, o una presencia de control. Eso. Pero se miraba, déjame esto decir también, Lisandro, que hay un aprendizaje, que puede ser tardío, digamos, pero que se miraba aislado el problema. Nadie pensaba la iluminación ligada a el arrebato. Nadie pensaba la velocidad o la circulación de arteria ligada al robo en motos. La verdad te lo digo, es un fenómeno... Nadie lo pensaba, nadie lo pensaba. O nadie lo escuchaba, quizás, perdón. Porque hay muchas ordenanzas y proyectos en el Consejo que alguien evidentemente las pensó, pero no fueron aprobadas. ¿Estás de acuerdo con esta idea de, bueno, una nueva etapa que empieza ahora, parece como que si ahora empieza algo nuevo? Yo creo que las marchas y otras cuestiones hicieron que esto se lleve adelante por compulsión y no por convicción. Yo antes de ingresar a la política, en el año 2009, ya hablaba de los 3 estadios del narcotráfico: filtración, penetración y copamiento. Y por esos años yo me manifestaba que Rosario ya estaba copado por el narcotráfico. Y ahí hay que hacer una diferenciación. Yo mencioné sinceramiento como el primer eslabón de un sistema de seguridad, pero el segundo es la comprensión de la magnitud de lo que estábamos viviendo. Nosotros no supimos diferenciar lo que eran cuestiones netamente de inseguridad ciudadana y lo que tenía que ver con el narcotráfico. El narcotráfico, hay que decirlo con todas las letras, es un negocio ilícito que tiene una matriz de oferta y demanda. Y últimamente, inclusive en los informes periodísticos, como por ejemplo el de la Nata, yo no he escuchado hablar sobre la demanda. Y allí me refiero al no a la droga. Nosotros tenemos que decir a los jóvenes no a la droga. Y por eso hay que trabajar puntualmente en el eje social, uno de los 5 ejes de la seguridad. Y sí, lo que tengo miedo es que sea una trampa. Sentí esa idea de trampa de que yo lo último que quisiera, quizás lo menos que la gente me va a estar en su casa puteando, es, si yo me acostumbro a que Gendarmería me va a solucionar los problemas, estamos peor, me parece, ¿no? Es más, creo que ni siquiera hay una demanda muy concreta en la marcha. No era la primera demanda. No. La marcha empezó en tribunales. Porque de no lo que empezó se trata... en Gendarmería que venga. Me parece que esta vez Gendarmería está pensada distinto, afortunadamente, ¿no? Con una presencia boba, como se le decía. Y ahora se trata de combatir el delito, hacer un análisis. ¿Y sentís que eso la gente me parece que realmente esto está más organizado? Por lo menos se está anunciando así y bienvenido sea eso. Y yo escalaría también a que si las políticas públicas encuentran un rumbo concreto, también hay que darse algunos debates con la sociedad. Yo no comparto tanto la idea, pero creo que la idea no es polemizar ahora entre nosotros, sino más bien adoptar la agenda. Lo dejo sentado. No tengo ningún problema en la polémica. No, pero no me refiero que también no nos viene mal, si algo no espera a alguien es que nos pongamos a discutir entre quienes estamos en distintas funciones. Pero sí te digo, también hay que poder trabajar. Gabriel sí decía algo muy importante sobre el tema del consumo. El consumo es algo que en la Argentina no está debatido, es el otro gran tema oculto, no abarca solo el tema de droga, pasa con el juego, con muchos fenómenos de economía ilegales que han crecido a niveles exorbitantes en los últimos años, con el tema de la compra de lo robado, con un montón de cuestiones. Ahora, me parece, primero, es importante que el Estado dé una señal clara de que se mete y actúa sobre el problema. Eso sí creo que cambió de hace 2 años atrás. Y después creo que te da margen para convocar a la sociedad, porque evidentemente también hay fenómenos que se dan porque hay cuestiones que están muy aceptadas, sobre todo en el cumplimiento de las normas en general, que nos cuesta como sociedad. Y en eso también hay que trabajar. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a controlar la circulación de tal vehículo, la primera respuesta es, pero ¿y el que va a trabajar? Bueno, pero
obviamente el problema no está en el que va a trabajar. Ahora, yo tengo que controlar una actividad para que precisamente el que va a trabajar... Ahora, eso lo va a hacer el Estado, va a tener más recepción en cuanto actúe más eficazmente. Pero también hay que pedir que no se compre robado, porque eso obviamente alimenta una cadena y hay que pedir que se, digamos, combatir el consumo. Y eso tampoco hay que acobardarse en hacerlo, porque también, ojo, que a veces es muy cómodo no animarse a dar esta discusión, porque en definitiva no cae bien, no es lo más simpático. Bueno, pero entiendo lo que dice Pablo, de algún modo, el que tiene todo en regla no debería molestarse tanto, para ponerlo en pocas palabras. Pero días pasados a un reempadronamiento que convocó la municipalidad asistieron muy pocos comerciantes. Se espera que, bueno, al menos concurran. Yo creo que estoy equivocado en algo, porque sé que estoy equivocado, que es relacionar a la inseguridad con el narcotráfico solamente. Vos que sos especialista y desde el Consejo también con muchos proyectos, ¿es todo lo mismo? Los delincuentes y asesinos que mataron al hermano de Pablo, con el búnker de la esquina, con el arrebato mientras está corriendo alguien en el Parque Urquiza, ¿es el mismo? ¿El combate a la inseguridad es el combate al narcotráfico? No, por eso yo celebro la llegada del gobierno nacional y trabajo conjunto con el gobierno provincial, a pesar de que en algún momento fuimos críticos, y me parece que esto le va a hacer muy bien, porque no se trata de vestir de verde, de azul, de amarillo, de naranja las personas que van a... Se trata de una función preventiva, pero por sobre todo, lo dijo la ministra Bullrich, tiene que ver con la inteligencia criminal. 500 gendarmes, 1000 gendarmes, 1500 gendarmes, es lo mismo. Si no trabajamos en la inteligencia criminal es imposible tratar de solucionar este problema. Necesito encontrar por qué ahora sí y antes no. La verdad es que empiezo a notar que la cuestión empieza también a cambiar, afortunadamente, pero por supuesto hay que terminar con las hipocresías, porque los primeros encuentros, las primeras diferencias que se marcaron desde el gobierno provincial y nacional fueron lamentables a la hora de buscar las respuestas. Escuchábamos a una ministra de Seguridad de la Nación que decía que al gobernador no le interesa depurar la policía. El gobernador le contestaba, lejos de tratar de acercarse de otra manera, diciendo que es muy mediática. Bueno, no se llevó a nada. Bullrich estaba casi a los besos con Lifshitz cuando una semana antes estaban tirando con todo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en este sentido. También es cierto que a veces hay que animarse a decir, miren, vamos a comunicar esto en el momento que se dé. Yo creo que el problema que vos tenés es que también en esto te digo, la política tiene que aprender a decir, miren, no, dennos 2 días. Porque también hay negociaciones, tensiones entre niveles, en un tema muy delicado como son las fuerzas de seguridad, que vos leías a veces hasta en los artículos periodísticos, todo el ida y vuelta del intercambio de los borradores, y creo que eso sinceramente hacia adelante hay que corregirlo, sin perder transparencia, pero eligiendo el momento. Lo más importante, si vos me preguntás a mí, para ser juzgado, lo que yo te diría, contrólennos en esto, contrólennos en la agenda concreta que se acuerda para el momento. Después, obviamente, con todo el hecho de la opinión general. Pero hacer un punteo, ¿por qué te digo? Porque el delito cambia, y a veces también hay que decir, los estados son ineficientes a la hora de adelantarse a ese cambio. Y es lo que nos ha pasado acá. Vos mirás las causas federales y provinciales sobre el tema, te vas a dar cuenta desde la preparación de las defensas de los que están incriminados, que el Estado en su capacidad investigadora siempre vino atrás. Gabriel, ¿por qué la ministra Bullrich, que para mí fue una de las peores ministras de trabajo que hubo en la Argentina, va a ser mejor ministra de Seguridad? Primero porque tiene una capacidad de trabajo poco comparable con otras personas. A mi entender es como se dice en la jerga, una topadora política. La verdad que trabaja muy bien. Tuve la posibilidad de reunirme junto a Federico Angelini, que es el presidente de nuestro partido. Fuimos convocados por ella, la visitamos, nos explicó todo este trabajo conjunto con la provincia, y la verdad que yo quedé asombrado. Yo esperaba algo menor y quedé realmente asombrado de forma positiva. Y respecto a lo que decías de la justicia, me parece que la gente está cansada de esa puerta giratoria, y allí tiene que ver los falsos debates ideológicos, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. La gente se cansó de que le llamen jóvenes vulnerables que tienen alta potencialidad de tener conflicto con la ley. El delincuente es delincuente y tiene que ser juzgado como delincuente, y así lo dice el Código Penal. Entonces, la justicia tiene mucho que ver. Pues ojalá esto no sea una oportunidad para que la justicia mire para otro lado. Casi 10 de 10 delincuentes que cometen un delito, obviamente son reincidentes. Ojalá no mire para otro lado la justicia en este contexto. También hay que mirar para arriba en un país de una profunda impunidad, sobre todo el delito penal económico de gran escala, que en materia de delito complejo es un factor, digamos, la gran autopista del delito en la Argentina es la impunidad absoluta, porque ojo, Lisandro, que acá hay mucha agenda postergada de años, que si no la ponemos en la agenda de este problema, no vamos a poder ir al fondo. En esto, ahí es donde yo te decía, el estudio sobre cómo se mueve el dinero, hoy es clave a la hora de, por ejemplo, frenar una red. ¿Y estigmatizar a las torres? Y estigmaticemos las torres.
Te digo la verdad, Si es 40, son uno, no se van a enojar los 39. No ¿Van a pasa. querer que el narcotraficante que no vive nunca en el departamento de al lado? Bueno, eso no excluye que vos no tengas que pensar cómo iluminás mejor una esquina, que creo que es el debate que hemos logrado ahora, en el sentido de tiene una agenda concreta que hay que cumplir sin ingenuidad, porque el verdadero corazón va a estar obviamente en ese crimen complejo, pero también hay que tomar lo otro, porque es lo que el vecino te reclama diario cuando quiere tomar el colectivo. Se siente un cambio de impronta, por lo menos en el ataque. Tarde, pero se siente. La última es, Pablo, para vos que perdiste un hermano, pero sos periodista, o sea que no tenés que explicar lo que hay que hacer. Vos sos periodista y también sos víctima. En estos días de justicia por mano propia, de opinólogos diciendo cómo reaccionarían ellos, funcionarios del más alto nivel, diciendo lo que debería ser alguien, un preso, si debería estar preso o en la casa, tranquilo o no. Periodistas irresponsables que le ponen el micrófono a una persona minutos, segundos después de que ocurrió, su mujer fue asesinada, su marido le pone el micrófono. Una irresponsabilidad total de los medios. ¿Qué van a decir en ese contexto? Que los quieren matar a todos, obviamente. Todos diríamos lo mismo en ese contexto. La pregunta es simple, Pablo, para cerrar. ¿Qué se hace con la impotencia? Es difícil. Yo, ¿sabes? Lo único que quiero es que la gente que habla por hablar, que no conoce este tipo de situaciones, trate, sé que es difícil, porque solamente uno vive lo que tiene que vivir y es difícil trasladarlo hasta con palabras. De todas maneras, me parece que lo importante es tratar de pensar cómo se siente uno que tiene que lidiar con una problemática tan tremenda y con una herida de por vida tan fuerte y tan honda. Bueno, muchas gracias. Muy amables, gracias por venir. Unos regalitos de la gente del Biduni, unos vinitos, lo vamos a mostrar. Este se llama Marco Zunino. Marco Zunino para Pablo y también para Gabriel. Muchas gracias. Y para Pablo también. Gracias, Pablo, por venir. Gracias. Me interesaba mucho también tu posición y tu opinión. Gracias por venir. No, por favor, al contrario. En serio, para nosotros es muy importante y lo valoramos mucho. Un gusto, gracias. Gracias, Gracias. ¡Qué interesante que todo! Ni que lo hubieran hecho nosotros. Uno mejor que el otro. No sé quién, pero uno mejor que el otro. La gente en la casa lo dirá. Ya volvemos.